La mañana en la escuela Justo Sierra comenzó como cualquier otra. El sol pegaba fuerte sobre el patio de cemento. Pero dentro del salón del sexto grado el ambiente estaba helado. El profesor Méndez caminaba entre los pupitres con pasos firmes. Sus zapatos negros brillaban tanto que podías ver tu reflejo en ellos. Méndez no solo enseñaba historia. Él creía que la apariencia era lo único que definía el valor de una persona. La disciplina empieza por los pies, solía decir con arrogancia. De pronto, el sonido de sus pasos se detuvo en seco. Se encontraba frente al pupitre de Mateo, un niño de 10 años que siempre mantenía la mirada en su cuaderno. El profesor bajó la vista y soltó una carcajada que cortó el silencio. «Dígame, Mateo, ¿acaso el uniforme ahora incluye ventilación en los pies?» Toda la clase se giró para mirar. Mateo intentó encogerse en su asiento, pero era tarde. Sus zapatos estaban destrozados. La suela derecha estaba despegada y se mantenía unida con cinta negra. El cuero estaba tan gastado que se veía la tela de sus calcetines remendados. «Esos zapatos tienen más agujeros que sus tareas de matemáticas», continuó el profesor. Las risas de los demás niños no tardaron en estallar. Mateo sintió un nudo en la garganta que apenas le dejaba respirar. «Profesor, mis zapatos están cansados de tanto caminar», respondió el niño con voz temblorosa. «Mi abuelo dice que lo importante es el camino que recorres, no el calzado que usas». El profesor Méndez golpeó el escritorio con su regla de madera. «Silencio. A su abuelo se le olvidó decirle que con esos zapatos no llegará ni a la esquina. Usted es una distracción para esta clase de excelencia. Váyase al fondo del salón donde nadie tenga que ver esa miseria». Mateo se levantó lentamente. Cada paso que daba hacia la última fila hacía un sonido húmedo y triste. «Splash, splash». El niño no lloró frente a ellos, pero su corazón se sentía más roto que su calzado. Lo que el profesor Méndez no sabía es que esos zapatos tenían una historia. Una historia que esa misma tarde le daría la lección más grande de toda su vida. Al sonar el timbre de la salida, Mateo fue el último en levantarse. Caminó por el pasillo tratando de no hacer ruido. Quería que nadie notara que su zapato derecho se abría como una boca hambrienta. Fuera de la escuela, el cielo de Acapulco se tornaba gris. Las nubes cargadas de lluvia amenazaban con una tormenta fuerte. Pero Mateo no tenía dinero para el transporte. Caminó 3 kilómetros por la orilla de la carretera. Sus pies ardían por el roce del plástico viejo contra su piel. Cada piedra en el camino se sentía como una aguja atravesando la suela. Finalmente llegó a una pequeña casa de madera y lámina. En la entrada su abuelo lo esperaba sentado en una silla de mimbre. Don Tomás era un hombre de manos callosas y mirada dulce. «Abuelo, ya llegué», dijo Mateo tratando de sonreír. Pero don Tomás notó de inmediato la tristeza en sus ojos. Y también notó que la cinta negra de los zapatos se había desprendido. «¿Qué pasó hoy en la escuela, hijo?», preguntó el anciano. Mateo bajó la cabeza y dejó caer su mochila en el suelo de tierra. «El profesor Méndez dice que mis zapatos son una vergüenza. Dice que con esto no llegaré a ningún lado, abuelo». Don Tomás suspiró y tomó las manos pequeñas de su nieto. «Hijo, esos zapatos fueron de tu padre cuando él tenía tu edad. Él caminó kilómetros con ellos para ir a trabajar y traernos comida. Tienen remiendos, sí, pero cada uno es una medalla de honor. La verdadera pobreza no está en la ropa, Mateo. La verdadera pobreza está en el alma de quien desprecia a los demás». Mateo asintió, pero el dolor de la humillación seguía ahí. Esa tarde, el niño se sentó a la mesa a hacer su tarea bajo la luz de una vela. Afuera, la lluvia comenzó a caer con una fuerza descomunal. Los rayos iluminaban el cuarto mientras Mateo repasaba sus lecciones. No sabía que, en ese mismo momento, el profesor Méndez estaba en problemas. El maestro conducía su flamante auto de lujo por la carretera vieja. Iba rápido, presumiendo su motor y su aire acondicionado. Pero la naturaleza tiene una forma extraña de poner a todos en su lugar. ¿Qué pasará cuando el camino se vuelva imposible para el hombre que lo tiene todo? El destino estaba a punto de cruzar sus vidas de nuevo. La tormenta sobre la carretera vieja de Acapulco era ensordecedora. El profesor Méndez subió el volumen de su radio para no escuchar los truenos. Él se sentía seguro dentro de su lujoso auto alemán. «Este coche puede con todo», murmuró con una sonrisa de suficiencia. Sus manos apretaban el volante de cuero fino. Sus zapatos negros seguían brillando bajo la luz del tablero. De pronto, un relámpago iluminó el cielo y mostró un deslave en la montaña. Toneladas de lodo y piedras bajaban con fuerza hacia el pavimento. Méndez intentó frenar, pero el asfalto estaba demasiado liso. El auto patinó sin control, girando como un juguete de cartón. Finalmente, las llantas traseras se hundieron en una zanja profunda de fango. El motor rugió con desesperación, pero las ruedas solo giraban en falso. «¡Maldita sea!», gritó el profesor golpeando el volante.
Bajó del auto y en un segundo sus pies se hundieron en el lodo espeso. Sus zapatos de marca se llenaron de tierra y agua sucia. El frío le caló hasta los huesos y el miedo comenzó a invadirlo. Estaba en una zona donde la señal de celular no llegaba. Nadie pasaba por esa ruta a esa hora de la noche. Intentó empujar el vehículo, pero era inútil. Cada vez que hacía fuerza, sus pies resbalaban en el barro. El hombre que se burlaba de la ventilación de los zapatos ajenos, ahora tenía los suyos completamente arruinados y pegajosos. Pasaron 30 minutos que parecieron siglos bajo la lluvia torrencial. El profesor Méndez se sentó en el suelo, derrotado y temblando de frío. ¿Acaso nadie va a ayudarme?, se preguntó en voz alta. Fue entonces cuando, entre la cortina de agua, vio una pequeña luz. Una figura caminaba por la orilla del camino con una lámpara de mano. Al principio, el profesor pensó que era un fantasma de la carretera. Pero la figura se acercaba con paso lento pero muy seguro. Llevaba una capa de plástico amarillo y caminaba sin miedo al lodo. Cuando la luz le dio en la cara, el profesor Méndez se quedó mudo. Era el niño al que esa mañana había llamado fracasado. Era Mateo, el alumno de los zapatos rotos. ¿Qué haría el niño al ver a su verdugo atrapado en la miseria? El destino estaba a punto de dar un giro que nadie esperaba. El profesor Méndez se quedó congelado bajo la lluvia. Sus ojos no podían creer lo que veían. Mateo estaba allí, bajo el aguacero, con su lámpara de mano. El niño se acercó lentamente hasta quedar frente al auto de lujo. El lodo le llegaba casi a los tobillos. Y sus zapatos, sus pobres zapatos, estaban completamente cubiertos de barro. «Mateo, ¿qué haces aquí a esta hora?», gritó el profesor. Su voz ya no era potente ni arrogante. Era una voz quebrada por el frío y la vergüenza. «Vengo de la tienda del pueblo, profesor», respondió el niño. «Le traía unas medicinas a mi abuelo porque la humedad le duele». Mateo alumbró las llantas traseras del coche que estaban enterradas. «Parece que su auto de excelencia no puede salir de aquí solo», dijo con calma. El profesor bajó la mirada, sintiendo que el lodo en sus pies quemaba. Recordó sus propias palabras de esa mañana en el salón. «Mateo, lo siento», balbuceó el hombre. «He intentado todo, pero el coche es muy pesado y no tengo tracción. Si no salgo de aquí, la corriente del deslave me va a arrastrar». Mateo no dijo nada por un momento. Simplemente dejó su bolsa de medicinas en un lugar seco bajo un árbol. Se quitó la capa de plástico y se acercó a la parte trasera del vehículo. «Profesor, súbase al volante y ponga la marcha atrás», ordenó Mateo. «Yo voy a poner estas piedras y ramas bajo las ruedas». El profesor lo miró con duda. «Pero Mateo, te vas a ensuciar más. ¿Y tus zapatos?». Mateo lo interrumpió con una mirada que el profesor nunca olvidaría. «Mis zapatos ya están rotos, profesor, pero mis manos todavía sirven». El niño se arrodilló en el fango sin importarle su ropa. Sus manos pequeñas empezaron a cavar en la tierra helada. Puso troncos viejos y piedras grandes bajo el caucho de las llantas. «Ahora, profesor, acelere con cuidado», gritó Mateo. El motor rugió, salpicando lodo negro sobre la cara y el cuerpo del niño. Mateo empujaba con todas sus fuerzas, hundiendo sus pies descalzos. ¿Lograría el esfuerzo de un niño humilde salvar al hombre que lo despreció? El sacrificio de Mateo estaba a punto de llegar a su límite. El motor del auto rugía con una fuerza desesperada. El lodo salía disparado hacia todas partes, manchando la cara de Mateo. Pero el niño no soltaba el chasis, empujaba con los dientes apretados. «Un poco más, profesor, no deje de acelerar», gritaba Mateo. Sus pies, hundidos en el fango helado, hacían un esfuerzo sobrehumano. De pronto, se escuchó un crujido seco bajo el agua. El zapato derecho de Mateo, el que perteneció a su padre, se atoró profundamente entre una raíz y la llanta del coche. El niño sintió el tirón, pero no se detuvo para mirar atrás. Sabía que si soltaba ahora, el auto caería de nuevo en la zanja. Con un último empujón heroico, el vehículo encontró tracción. El coche saltó hacia adelante, saliendo finalmente del lodo. El profesor Méndez frenó unos metros más adelante, respirando agitado. Bajó del auto rápidamente para agradecer a su salvador. Pero cuando se acercó a Mateo, se quedó mudo de nuevo. El niño estaba de pie, temblando bajo la lluvia torrencial. En su pie derecho ya no había nada, solo su calcetín roto y lleno de barro. A unos metros, enterrado en el fango, estaba el zapato de su padre. Completamente destrozado, con la suela partida en dos por el peso del auto. El único recuerdo físico que Mateo conservaba de su progenitor se había perdido para siempre en esa carretera oscura. «Mateo, tu zapato se ha destruido por mi culpa», susurró el profesor. Méndez se arrodilló tratando de rescatar el calzado del barro. Pero la corriente de agua ya se estaba llevando los trozos de cuero viejo. «Eran de tu padre, ¿verdad?», preguntó el maestro con lágrimas en los ojos. Mateo se limpió el lodo de la cara con el antebrazo.
Sí, profesor, pero él siempre decía algo importante. Decía que las cosas solo son cosas, pero las personas son para siempre. Mis zapatos murieron salvando a alguien, y eso los hace valer más ahora. El profesor Méndez sintió que su corazón se hacía pequeño. Él, que presumía de sus títulos y de su ropa de marca, estaba siendo rescatado por la grandeza de un niño descalzo. Sube al auto, Mateo, te llevaré a casa ahora mismo. Esa noche, el profesor no pudo dormir pensando en la lección recibida. ¿Cómo podría mirar a sus alumnos a la cara después de esto? El final de esta historia cambiaría la escuela para siempre. La mañana siguiente en la escuela Justo Sierra era distinta. El aire se sentía pesado, como si todos esperaran algo. El profesor Méndez entró al salón de clases puntualmente, pero algo era muy diferente en él ese día. No caminaba con la barbilla en alto, ni con su mirada de superioridad. Sus pasos no hacían el sonido metálico de sus zapatos de marca. Cuando llegó al escritorio, todos los alumnos guardaron silencio. El profesor no traía sus zapatos negros brillantes. En su lugar, vestía un par de tenis viejos, gastados y sencillos. Antes de empezar la clase, quiero pedir una disculpa, dijo con voz firme. Miró directamente a Mateo, que estaba sentado en la última fila. El niño traía puestos unos guaraches de hule que su abuelo le prestó. Ayer, este salón fue testigo de mi ignorancia, continuó el maestro. Me burlé de unos zapatos rotos sin saber el corazón que los calzaba. Pensé que mi dinero y mi ropa me hacían un mejor hombre que ustedes. El profesor Méndez caminó hasta el lugar de Mateo. Llevaba una caja de madera bajo el brazo, pero no era de zapatos nuevos. La puso sobre el pupitre de Mateo y la abrió frente a todos. Dentro no había calzado de marca, sino un álbum de fotos viejo. Estos son mis padres, Mateo, dijo el profesor con humildad. Ellos también eran campesinos y yo también usé zapatos rotos. Olvidé de dónde venía y eso me convirtió en un extraño para mí mismo. Tú me recordaste anoche que el valor de un hombre se mide en el barro. Se mide en lo que estás dispuesto a sacrificar por los demás. El profesor se giró hacia el resto de la clase, que escuchaba con asombro. A partir de hoy, en este salón no se juzgará a nadie por su ropa. Se juzgará por la bondad de sus actos y el esfuerzo de sus estudios. Méndez entregó a Mateo una beca completa que él mismo pagaría de su sueldo. No era un regalo, era un reconocimiento al carácter de un verdadero gigante. Mateo sonrió y por primera vez no sintió vergüenza de sus pies. El profesor aprendió que la vida te quita lo que presumes, para recordarte lo que realmente importa en el camino. Hoy, Mateo es un gran ingeniero que construye puentes para su pueblo. Y el profesor Méndez sigue enseñando, pero ya no mira al suelo. Ahora mira a los ojos de sus alumnos, buscando el brillo de su alma. Porque al final, los zapatos se gastan, pero las huellas que dejamos en el corazón de otros son para siempre.